¿Has sentido alguna vez que un objeto guarda secretos que pueden cambiar tu vida para siempre? Elena sí. Era una tarde de octubre cuando Elena Martínez se encontró frente a ese baúl de madera oscura que había permanecido en el rincón del ático durante tantos años. Sus manos de 58 años temblaron ligeramente mientras pasaba los dedos por la superficie tallada, sintiendo cada marca del tiempo grabada en la madera. Había evitado este momento durante meses, desde que su suegra María había fallecido en primavera. Solo son cosas viejas, se repetía Elena, pero algo en su interior le susurraba que no era así. El perfume de lavanda que emanaba del baúl le resultaba extrañamente familiar, como si hubiera respirado esa fragancia en sueños olvidados. Sus ojos verde esmeralda se llenaron de lágrimas inexplicables mientras luchaba con el pestillo oxidado. ¿Por qué María había insistido tanto en que fuera precisamente Elena quien revisara sus pertenencias personales? Su esposo Carlos había sugerido que simplemente donaran todo sin abrir nada, pero las últimas palabras de su suegra resonaban una y otra vez en su mente. Elena, cuando llegue el momento, tú sabrás qué hacer con lo que está en el baúl del ático. Solo tú. El pestillo cedió con un chasquido que resonó en el silencio del ático como un suspiro liberado después de décadas de espera. Elena sintió que el corazón se le aceleraba sin razón aparente. La tapa se abrió lentamente, crujiendo sobre bisagras que no habían sido usadas en años. Lo primero que vio fueron fotografías, decenas de fotografías amarillentas dispersas sobre telas blancas cuidadosamente dobladas, pero no eran las fotografías familiares que había esperado encontrar. Elena frunció el ceño, tomando una imagen que le llamó la atención. Una bebé recién nacida, envuelta en una mantita de encaje blanco, con fecha escrita en el reverso. 15 de marzo de 1967. Su sangre se congeló. Esa era exactamente la fecha de su nacimiento. Imposible, murmuró Elena llevándose la foto más cerca de los ojos. La bebé de la imagen tenía los mismos ojos verde esmeralda que ella veía cada mañana en el espejo, la misma forma de la boca, incluso la pequeña marca de nacimiento cerca de la oreja derecha. Era como mirarse a sí misma a través del tiempo, pero eso no tenía sentido. Esta foto estaba en las pertenencias de su suegra, y Elena conocía perfectamente las fotografías de su propia infancia. Sus padres adoptivos, Rosa y Miguel, habían guardado cuidadosamente cada momento de su crecimiento, desde que la llevaron a casa, cuando tenía 3 meses de edad. Elena buscó frenéticamente entre las otras fotografías. Había más imágenes de la misma bebé, siendo alimentada con biberón, durmiendo en una cuna de madera, siendo sostenida por manos delicadas que Elena no podía identificar. Todas las fotos tenían fechas escritas en el reverso, desde marzo hasta mayo de 1967. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó Elena, sintiendo que el suelo del ático se volvía inestable bajo sus pies. Apartó cuidadosamente las fotografías y descubrió lo que había debajo. Pequeñas prendas de bebé, amarillentas por el paso del tiempo, pero perfectamente conservadas. Tomó una pequeña camiseta de algodón blanco con bordados en hilo rosa. Su respiración se entrecortó. Reconocía ese bordado. Lo reconocía porque había visto fotografías de sí misma usando exactamente esa misma camiseta. Su madre adoptiva Rosa siempre le había dicho que había hecho esa ropa especialmente para ella, con sus propias manos, durante los meses de espera antes de la adopción. Pero aquí estaba, en el baúl de María. Elena sintió que las paredes del ático se cerraban a su alrededor. Sus manos temblaron mientras sostenía la pequeña prenda, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Había 2 camisetas idénticas? ¿Era solo una coincidencia extraordinaria? Siguió buscando entre el contenido del baúl, ahora con una urgencia que no podía controlar. Encontró más ropa de bebé, todas piezas que reconocía de sus propias fotografías infantiles. Un gorrito de lana amarilla que su madre le había dicho que era su favorito. Unos pequeños calcetines blancos con encaje que aparecían en al menos 5 fotografías suyas de los primeros meses. «Esto no puede ser real», susurró Elena, pero su voz sonaba extraña en el silencio del ático, como si el mismo aire hubiera cambiado de densidad. En el fondo del baúl, envuelto en papel de seda amarillento, encontró algo que hizo que su mundo se detuviera por completo. Un pequeño álbum de fotografías,
con una dedicatoria en la portada escrita con tinta desvanecida: «Para mi niña del alma, con todo mi amor. Marzo, 1967». Elena abrió el álbum con manos que ya no podía controlar. La primera página mostraba a una mujer joven que se parecía extraordinariamente a María, pero con 30 años menos, sosteniendo a la misma bebé de ojos verdes de las fotografías sueltas. La mujer en la imagen sonreía, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si estuviera despidiéndose de algo infinitamente precioso. Pasó la página. Más fotografías de la misma mujer con la bebé. En una de ellas, la mujer besaba la pequeña frente de la niña mientras una lágrima rodaba por su mejilla. En otra, la bebé dormía en los brazos de la mujer, que la miraba con una expresión de amor absoluto y dolor desgarrador. Elena sintió que su propia respiración se volvía irregular. Esa mujer era definitivamente María, su suegra, pero décadas más joven. Y esa bebé era ella misma. Pero ¿cómo era posible? María nunca había mencionado haber conocido a Elena de bebé. Nunca había hablado de haber tenido contacto con su familia adoptiva antes de que Elena se casara con Carlos. De hecho, María siempre había actuado como si hubiera conocido a Elena por primera vez cuando Carlos se la presentó hace 30 años. Elena se dejó caer sobre una caja de cartón, aferrando el álbum contra su pecho. Su mente trataba desesperadamente de procesar lo que estaba viendo, pero cada explicación que intentaba formular se desmoronaba ante la evidencia de las fotografías. Un rayo de sol de octubre se filtró a través de la pequeña ventana del ático, iluminando exactamente la página abierta del álbum. En esa luz dorada, Elena pudo ver algo que había pasado por alto. En el reverso de una de las fotografías, escrito con la misma tinta desvanecida de la dedicatoria, había una frase que le heló la sangre. «Perdóname, mi amor. Algún día entenderás que esto es lo mejor para ti. Tu mamá que te ama para siempre». Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Las fotografías, la ropa, las fechas, todo comenzaba a formar un patrón que su mente se negaba a aceptar. Pero la evidencia estaba ahí, tangible y real, sostenida entre sus manos temblorosas. María, su suegra, la mujer que había sido como una segunda madre para ella durante 3 décadas, había guardado este secreto durante todo ese tiempo. Un secreto que parecía involucrar directamente a Elena de una manera que aún no podía comprender completamente. ¿Qué conexión había entre María y su adopción? ¿Por qué su suegra tenía fotografías de ella como bebé? ¿Y por qué había guardado todo esto en secreto durante tantos años? Elena cerró los ojos, tratando de calmar el torbellino de emociones que la consumía. Cuando los abrió nuevamente, su mirada se posó en algo que no había notado antes: un sobre amarillento que asomaba por debajo de las telas del fondo del baúl. Con manos que temblaban tanto que apenas podía controlarlas, Elena tomó el sobre. Estaba dirigido a ella, con su nombre completo escrito en la misma caligrafía elegante que había visto en el álbum. «Para Elena Martínez, cuando el tiempo sea correcto». El sobre estaba sellado, pero el sello se había despegado parcialmente con los años. Elena pudo ver que contenía varios documentos doblados. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonar en sus oídos. No se atrevía a abrirlo. No todavía. Porque tenía la sensación de que una vez que leyera lo que contenía ese sobre, nada en su vida volvería a ser igual. Elena se quedó sentada en el ático, sosteniendo el sobre entre sus manos, mientras el sol de octubre creaba sombras danzantes a su alrededor. El perfume de lavanda del baúl parecía más intenso ahora, envolviéndola como un abrazo de memorias que no recordaba haber vivido. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles, creando un susurro que parecía decir su nombre. Elena sintió que estaba al borde de un precipicio emocional, a punto de saltar hacia una verdad que había estado esperándola durante 58 años. Ella no sabía aún que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su comprensión de sí misma, sino que revelaría una historia de amor, sacrificio y destino que había estado tejiendo su vida desde el momento de su nacimiento. La tarde de octubre se desvanecía lentamente, pero Elena sabía que había encontrado algo que trascendía el tiempo, una puerta hacia el pasado que había estado esperando a que ella tuviera el valor de abrirla. Si esta historia está tocando tu corazón como tocó el mío,
Deja un like para que podamos compartir más relatos como este. Suscríbete para no perderte estas conexiones especiales que el universo nos presenta. ¿Y tú? ¿Alguna vez heredaste algo que cambió completamente tu perspectiva sobre tu familia? ¿Has encontrado objetos que guardaban secretos capaces de reescribir tu historia? Tu experiencia en los comentarios puede tocar otras almas que pasan por lo mismo, porque a veces lo que parece ser solo una herencia material se transforma en el regalo más precioso que podríamos recibir, la verdad sobre quiénes realmente somos. El sobre entre las manos de Elena parecía pulsar con vida propia, como si los secretos que contenía estuvieran luchando por escapar después de décadas de silencio. La tarde se había vuelto más fría, pero Elena no sentía el frío del ático. Todo su ser estaba concentrado en esa decisión que sabía que dividiría su vida en un antes y un después. Para Elena Martínez, cuando el tiempo sea correcto, leyó una vez más en voz alta, y su propia voz le sonó extraña en el silencio cargado de emociones. ¿Cómo había sabido María que este sería el momento correcto? ¿Cómo había sabido que Elena encontraría este baúl precisamente cuando estaba lista para enfrentar la verdad? Con manos que temblaban como hojas en el viento, Elena deslizó su dedo bajo la solapa parcialmente despegada del sobre. El papel crujió con el sonido de los años, liberando un aroma sutil de rosas secas que la transportó instantáneamente a la cocina de María, donde siempre había un florero con rosas del jardín. El primer documento que extrajo la dejó sin aliento. Una copia de su propio certificado de nacimiento, pero no la versión que ella conocía. Este era diferente. En la línea donde debía aparecer el nombre de la madre, en lugar de madre desconocida, como en su certificado oficial de adopción, estaba escrito con tinta azul, María Esperanza Jiménez. Elena tuvo que leer la línea 3 veces antes de que su cerebro procesara lo que estaba viendo. María Esperanza Jiménez. Ese era el nombre completo de su suegra. Pero eso significaría que... No, murmuró Elena sacudiendo la cabeza violentamente. Esto no puede ser real. Pero sus manos ya estaban buscando el siguiente documento en el sobre. Era una carta, escrita en la misma caligrafía elegante que había reconocido en el álbum, fechada el 20 de mayo de 1967. Mi querida Elena, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy en este mundo y que finalmente has encontrado la verdad que he guardado en mi corazón durante todos estos años. Perdóname por el silencio, mi amor. Perdóname por las mentiras necesarias. Cuando tenías 3 meses de edad, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Rosa y Miguel Martínez no podían tener hijos, y yo no podía criarte sola. Era tan joven, apenas 20 años, y tu padre se había ido para siempre. Pero quiero que sepas que cada día desde que te entregué a ellos, cada día de estos 58 años, has estado en mis pensamientos y en mis oraciones. Te observé crecer desde lejos. Te vi convertirte en la mujer extraordinaria que eres. El destino tiene maneras misteriosas de sanar las heridas del corazón. Cuando Carlos me presentó a su novia hace 30 años y vi tus ojos verde esmeralda, supe inmediatamente quién eras. Reconocí esa mirada que había memorizado durante esos 3 meses que pasamos juntas. Nunca dije nada, porque no quería romper la felicidad que habías construido. Rosa y Miguel fueron tus verdaderos padres. Ellos te dieron el amor que yo no pude darte. Pero yo tuve el regalo de ser tu suegra, de estar cerca de ti, de verte formar tu propia familia. Cada abrazo que me diste, cada vez que me llamaste Mamá María, cada sonrisa que compartimos, fueron regalos que atesoré como diamantes en mi alma. No te escribo esto para causarte dolor, mi niña del alma. Te escribo esto porque creo que tienes derecho a conocer la verdad y porque hay más cosas en este baúl que necesitas saber. Tu padre biológico se llamaba Roberto Martínez. Sí, el mismo apellido que llevaste después de la adopción. El destino quiso que mantuvieras ese pedazo de tu verdadera identidad sin que nadie lo supiera. En el baúl encontrarás fotografías de él, cartas que me escribió, y la historia de nuestro amor, que fue real pero imposible. También encontrarás algo que te sorprenderá sobre Carlos. Él no lo sabe, pero nosotros estamos conectados de maneras que trascienden la casualidad. Perdóname, mi amor. Perdóname,
y comprende que todo lo que hice fue por amor. Tu madre del corazón, para siempre, María. Elena dejó caer la carta como si quemara. Sus manos se llevaron instintivamente a su pecho, donde sentía que su corazón se desgarraba y se reparaba al mismo tiempo. María era su madre. Su suegra era su madre biológica. Todas esas navidades juntas, todos esos domingos de comida familiar, todas esas conversaciones sobre la vida y el amor, había estado hablando con su propia madre sin saberlo. Y María había guardado ese secreto durante 30 años, amándola desde el rol de suegra, porque no podía amarla como madre. ¿Cómo es posible?, susurró Elena al aire cargado de revelaciones. ¿Cómo guardó esto durante tanto tiempo? Ahora entendía por qué María siempre había tenido una conexión especial con ella, por qué siempre la defendía cuando Carlos se molestaba, por qué la abrazaba de esa manera tan particular, como si no quisiera soltarla nunca. ¿Por qué sus ojos se llenaban de lágrimas inexplicables cuando Elena hablaba de sus padres adoptivos? Con manos temblorosas, Elena volvió a buscar en el sobre. Encontró más fotografías, estas de un hombre joven de cabello oscuro y sonrisa cautivadora. En el reverso de una de ellas estaba escrito: Roberto Martínez, tu papá, 1966. Elena estudió la fotografía con intensidad. El hombre tenía rasgos que reconoció inmediatamente. La misma forma de la nariz que ella veía en el espejo, la misma sonrisa ligeramente torcida hacia la izquierda, los mismos hoyuelos cuando sonreía. Pero había algo más en esa fotografía que la inquietaba, algo familiar que no podía identificar completamente. La pose, la manera de inclinar la cabeza, incluso la ropa que llevaba, todo le resultaba extrañamente conocido. Siguió buscando entre los documentos y encontró más cartas, estas dirigidas a María y firmadas por Roberto. Elena abrió una al azar. Mi querida María, sé que prometí que encontraría la manera de que estuviéramos juntos, pero las circunstancias han cambiado. Mi familia me está enviando lejos y no puedo llevarte conmigo. No puedo pedirte que abandones tu vida aquí por un futuro incierto. Si nuestro bebé es una niña, ponle Elena. Era el nombre de mi abuela, una mujer fuerte que siempre luchó por lo que creía correcto. Te amo, pero a veces el amor significa dejar ir. Roberto. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Su nombre había sido elegido por un padre que nunca conocería, un hombre que había amado a su madre, pero que las había abandonado por circunstancias que ella aún no comprendía completamente. Pero la carta mencionaba algo que no encajaba. Mi familia me está enviando lejos. ¿Qué tipo de familia envía a alguien lejos? ¿Y por qué Roberto no había podido quedarse para ser padre? Elena continuó revisando los documentos hasta que encontró algo que la dejó paralizada. Una fotografía de Roberto junto a una familia. En la imagen, un hombre mayor tenía la mano sobre el hombro de Roberto y había una mujer elegante junto a ellos. En el reverso, alguien había escrito: Roberto con los Martínez, antes de partir a Europa, 1967. Los Martínez. Esa era la familia de Roberto, pero también era el apellido de sus padres adoptivos, Rosa y Miguel. Elena sintió que el ático giraba a su alrededor. ¿Era posible que Roberto fuera pariente de sus padres adoptivos? ¿Era por eso que el apellido había permanecido igual después de la adopción? Con urgencia renovada, Elena buscó más documentos. Encontró una carta oficial, amarillenta y frágil, que parecía ser de algún tipo de agencia de adopción. La fecha era de junio de 1967. Estimada señora Jiménez, confirmamos que la familia Martínez ha aceptado oficialmente la adopción de la menor Elena. Como acordamos, mantendrán el apellido paterno por petición específica de la familia Martínez, quienes consideran importante preservar esta conexión. Rosa y Miguel Martínez han sido informados de que el padre biológico era pariente lejano, pero no se les han proporcionado detalles específicos para proteger la privacidad de todas las partes involucradas. La adopción se considera cerrada y confidencial. Elena tuvo que leer el documento 3 veces. Rosa y Miguel sabían que Roberto era pariente suyo. Sabían que ella llevaba el apellido de su verdadero padre, pero nunca le habían dicho nada. ¿Cuántas personas habían guardado partes de su verdad durante todos estos años? De repente, una memoria la golpeó como un rayo.
Recordó una conversación que había tenido con su madre adoptiva Rosa años atrás, cuando Elena estaba planeando su boda con Carlos. Rosa había comentado algo extraño. «Es curioso, Elena. A veces el destino tiene maneras de traer a las personas de vuelta a donde pertenecen». En ese momento, Elena había pensado que su madre se refería simplemente al amor que había encontrado con Carlos. Pero ahora, Elena buscó frenéticamente más documentos en el sobre. Sus dedos encontraron una última carta, esta más reciente, fechada apenas 6 meses antes de la muerte de María. «Elena, mi amor, si has llegado hasta aquí, ya sabes que soy tu madre biológica. Pero hay una última cosa que necesitas saber, algo que ni siquiera Carlos sabe sobre su propia historia. Yo no solo fui tu madre biológica, también fui la madre adoptiva de tu esposo. Carlos llegó a mi vida cuando tenía 8 años, después de que sus padres murieran en un accidente. La misma agencia que manejó tu adopción me contactó porque sabían que yo había perdido a una hija y pensaron que podría darle amor a un niño que había perdido a sus padres. Cuando adopté a Carlos, nunca imaginé que el destino nos reuniría a los 3 de esta manera tan extraordinaria. Nunca imaginé que mi hija biológica se casaría con mi hijo adoptivo, creando la familia que siempre soñé tener. No son hermanos de sangre, mi amor. No hay nada malo en su amor. Carlos no es tu hermano. Él es mi hijo del corazón, así como tú eres mi hija del alma. Pero ahora entiendes por qué siempre sentí que ustedes estaban destinados a estar juntos. El amor encontró la manera de traer a mis 2 hijos de vuelta a casa, de maneras diferentes, pero perfectas. Carlos tiene derecho a saber la verdad. Ustedes 2 tienen derecho a saber que fueron amados desde mucho antes de que se conocieran. El baúl contiene más cartas, más fotografías, más recuerdos de los años que pasé amándolos desde lejos y de cerca. Perdónenme por guardar estos secretos. Perdónenme y comprendan que todo lo que hice fue para proteger el amor que había logrado reunirnos. María. Elena se quedó sentada en el ático, sosteniendo la carta con manos que ya no temblaban. La comprensión se extendía por su ser como ondas en un lago tranquilo. María había sido madre de ambos, de maneras diferentes pero igualmente profundas. El destino, o quizás el amor de una madre, había encontrado la manera de reunir a la familia que había sido separada por las circunstancias. Ahora entendía por qué Carlos siempre había hablado de María con tanto amor y respeto. Por qué María había insistido en que fuera Elena quien revisara sus pertenencias. ¿Por qué había sentido desde el primer día que conoció a Carlos que había algo familiar en él, algo que la hacía sentir en casa? Elena miró hacia la ventana del ático, donde el sol de octubre se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Una paloma blanca se posó en el alféizar de la ventana, como si hubiera venido a entregarle un mensaje de paz. Tenía que hablar con Carlos, tenía que contarle lo que había descubierto. Pero primero, necesitaba procesar completamente la magnitud de lo que había encontrado en ese baúl. Su suegra era su madre, su esposo era su hermano adoptivo, pero no de sangre. Su padre biológico había sido pariente de sus padres adoptivos, y María había guardado todos estos secretos durante décadas, amándolos a ambos desde los roles que la vida le había permitido desempeñar. Elena cerró los ojos y sintió por primera vez en su vida que todas las piezas de su identidad encajaban perfectamente. No era casualidad que se hubiera sentido tan amada por María. No era casualidad que Carlos y ella hubieran conectado tan profundamente desde el primer momento. Era el poder del amor maternal que había esperado pacientemente el momento correcto para revelar la verdad y sanar las heridas del pasado. La paloma en la ventana arrulló suavemente, como si fuera la voz de María susurrándole que todo estaba bien, que la verdad finalmente era libre y que el amor siempre encuentra su camino de vuelta a casa. Elena permaneció sentada por largos minutos, la foto aún temblando entre sus dedos. El silencio de la casa parecía amplificado, como si hasta las paredes estuvieran conteniendo la respiración, esperando por la próxima revelación que aquel baúl misterioso guardaba en sus profundidades. Con el corazón aún acelerado por el descubrimiento de la foto, se inclinó nuevamente sobre el baúl. Sus manos, ahora más determinadas, pero también más cautelosas, exploraron el fondo forrado con tela floral descolorida. Era como si cada centímetro de aquel espacio pudiera contener una bomba emocional
lista para hacer explotar su realidad. En la esquina izquierda, sus dedos encontraron algo que no había notado antes, una pequeña solapa de la tela que parecía estar suelta. Curiosa, Elena tiró delicadamente, y el forro se abrió como una puerta secreta, revelando un compartimento oculto que su suegra había construido con tanto cuidado que parecía obra de un artesano. «Dios mío», murmuró, su voz haciendo eco en el silencio. «¿Cuántos secretos más guardas, Esperanza?» Del compartimento secreto sacó un pequeño paquete envuelto en seda azul descolorida, atado con una cinta que una vez fue blanca, pero que el tiempo había teñido de un amarillo suave, casi dorado. La tela exhalaba el mismo perfume de lavanda, que parecía ser la firma olfativa de todos los misterios guardados en aquel baúl. Elena desató la cinta con la reverencia de quien maneja una reliquia sagrada. La tela se abrió como los pétalos de una flor, revelando un fajo de cartas cuidadosamente organizadas y atadas con otro lazo, este de color rosa pálido. Las cartas estaban ordenadas por fecha, la caligrafía elegante e inclinada de su suegra adornando cada sobre con una precisión que hablaba de momentos íntimos y preciosos. Tomó la primera carta, la más antigua, fechada en abril de 1967. El sobre estaba dirigido a mi querido Roberto, y el apellido que seguía al nombre hizo que el mundo de Elena se detuviera completamente. Hernández. Roberto Hernández. Exactamente el mismo nombre y apellido de su padre biológico. Las manos de Elena comenzaron a temblar de forma incontrolable. Dejó caer la carta en su regazo, sus manos volando para cubrir su boca en un gesto instintivo de shock. Su padre biológico se llamaba Roberto Hernández, el hombre que, según siempre había sabido, había abandonado a su madre cuando descubrió el embarazo. El hombre de quien había heredado solo el apellido y una herida emocional que nunca había cicatrizado completamente. No puede ser, no puede ser. Repetía como un mantra, su voz amortiguada por sus propias manos. Con dedos que parecían tener vida propia, abrió el sobre. La carta estaba escrita en papel color crema, con la misma caligrafía elegante que reconocía de las notas que su suegra dejaba en el refrigerador. Pero estas palabras estaban cargadas de una intimidad y pasión que Elena jamás había imaginado que Esperanza fuera capaz de sentir. Mi amor eterno, cada día que pasa sin verte es como una eternidad. Sabes que lo que vivimos fue real, fue profundo, fue el amor más puro que he conocido. Pero también sabes que nuestro camino está marcado por obstáculos que parecen imposibles de superar. Elena tuvo que dejar de leer. El aire parecía haberse vuelto espeso, difícil de respirar. Se levantó bruscamente caminando hacia la ventana de la sala, buscando oxígeno, buscando claridad mental. El jardín afuera permanecía sereno, ignorante del torbellino emocional que se desarrollaba dentro de la casa. Fue entonces cuando la vio. Una mariposa amarilla, de un amarillo vibrante que contrastaba con el verde suave de las plantas, se posó delicadamente en el vidrio de la ventana, exactamente a la altura de sus ojos. El insecto permaneció allí, inmóvil, como si también estuviera tratando de procesar el peso de aquel momento. Elena recordó vagamente a su suegra, siempre diciendo que las mariposas amarillas eran mensajes de personas queridas que ya habían partido. «Son visitantes del cielo», decía Esperanza, con aquella sonrisa enigmática que Elena ahora comprendía que cargaba muchos más misterios de los que había imaginado. «¿Eres tú, Esperanza?», murmuró a la mariposa, sintiéndose un poco tonta, pero incapaz de ignorar la sincronicidad de aquel momento. «¿Estás tratando de decirme algo?». La mariposa batió las alas una vez, 2 veces, y luego voló hacia el jardín, pero no antes de hacer un pequeño círculo frente a la ventana, como un saludo de despedida o tal vez de aliento. Elena regresó al sofá, la carta aún esperándola en su regazo. Respiró profundamente 3 veces, tratando de calmar el corazón que latía como un tambor descompasado, y continuó la lectura. «Roberto, mi amor, sé que nuestra situación es complicada. Sé que tienes responsabilidades, una vida ya construida en otro lugar, pero también sé que lo que sentimos el uno por el otro no es algo que se pueda simplemente ignorar u olvidar. Cuando me tocas, cuando me miras de esa forma, me siento completa, me siento yo misma por primera vez en la vida. Pero hay algo que necesito contarte,
algo que cambiará todo entre nosotros. Estoy esperando un hijo tuyo, Roberto, nuestro hijo. Y antes de que te desesperes, quiero que sepas que no espero nada de ti más allá de lo que ya me has dado, los momentos más felices de mi vida. Sé que no podemos estar juntos de la forma como soñamos. Sé que tienes una familia, una esposa que depende de ti. Y yo jamás sería la mujer que destruiría un hogar, pero nuestro amor creó una vida, y esa vida merece existir, merece ser amada, aunque sea solo por mí. No te escribo para pedirte que abandones tu vida. Te escribo para decirte que te amaré siempre, que guardaré nuestro amor en el lugar más sagrado de mi corazón, y que nuestro niño crecerá sabiendo que fue concebido en el amor más puro que existe, tu esperanza para siempre. La carta cayó de las manos entumecidas de Elena. El mundo parecía haberse inclinado en su eje, y se sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Cada línea de aquella carta reescribía no solo la historia de su suegra, sino potencialmente su propia historia. Esperanza había tenido una aventura con un hombre llamado Roberto Hernández. Esperanza había quedado embarazada de ese hombre. Esperanza había criado a un niño sola. Dios santo, Elena susurró, su voz casi inaudible. ¿Y si ese niño...? Elena no terminó la frase, pero todo su cuerpo temblaba con la pregunta que resonaba en el silencio de la casa. Afuera, la lluvia arreciaba, y dentro de ella comenzaba a formarse una tormenta aún mayor. El baúl aún guardaba verdades para las que no estaba preparada, pero que tarde o temprano saldrían a la luz. Pero lo que aún no sabía es que el amor que la había salvado tantas veces también escondía el secreto más devastador de su vida. Continúa en la parte 2.